Continuamos ahora con la mesa El medicamento de alto costo como herramienta de mejora en la expectativa de calidad de vida, cómo aprovechar sus beneficios preservando la sostenibilidad del sistema de salud. Integran esta mesa el doctor Andrés Pichón Rivier, director general del IECS y codirector del Departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Economía de la Salud, doctor en Medicina con orientación en Salud Pública por la UBA, investigador principal en salud por concurso del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET de Argentina. Tiene una maestría en Ciencias de Epidemiología Clínica de la Universidad de Harvard. Integra también esta mesa la licenciada Natalia Jorgensen, especialista en Economía de la Salud, economista, máster en Economía Industrial por la Universidad Carlos III de Madrid, España, investigadora en la Universidad iSalud, consultora para organismos nacionales e internacionales en temas relacionados con economía de la salud y evaluación económica de tecnologías sanitarias, con publicaciones nacionales e internacionales. Esta mesa estará moderada por la doctora Cristina Sáenz, abogada, especialista en obras sociales, gerenta de Relaciones Institucionales y Legales de OBDEA. Ya queda con todos ustedes entonces la doctora Cristina Sáenz. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, toda la mañana hemos estado tocando un tema muy delicado y que es la sostenibilidad o sustentabilidad del sistema de salud, con distintos temas. Abordamos discapacidad, hablamos de métodos para generar algún tipo de control de gastos y ahora nos encontramos con un tema verdaderamente delicado como es el medicamento de alto costo. Generalmente se utiliza para aquellas enfermedades llamadas catastróficas que se extienden generalmente los tratamientos en el tiempo, atraviesan el sistema, generalmente el sistema de salud con costos muy elevados que generalmente generan una dificultad muy grande y desequilibran los recursos del sistema que hacen que esto no pueda sustentarse en el tiempo. Lo que mayormente preocupa es cómo lograr acciones tendientes a buscar ese equilibrio que permita que los distintos agentes puedan mantener con sus recursos la provisión de estos medicamentos. Bueno, las presentaciones ya fueron hechas, así que los dejo con el doctor Andrés, te dejo con el tema. ¿Ahí me escuchan bien? Bueno, muchas gracias por la presentación. Gracias, Hugo, a Cami por la invitación. Me alegro estar en una mesa con un buen balance de género también. Gracias. Para variar. Gracias, minoría. Me dijeron también que al que no escucha toda la charla no le van a servir café, así que nadie salga. Está en minoría. Que el café recién está al final. ¿Con qué pasó? Perfecto. Yo creo que muchas de las cosas que pensaba decir se dijeron ya también, ¿no? Porque creo que todos sabemos bien lo que hay que hacer. Creo que a esta altura es más interesante estudiar por qué no hacemos lo que todos saben que hay que hacer. Pero, bueno, ya la tenía preparada la presentación y rápidamente mi idea es presentar brevemente los potenciales problemas, ¿no?, que se asocian con los medicamentos de alto costo y repasar algunas potenciales soluciones también vinculadas con esto. Primero, como introducción, ¿no? Creo que acá, me imagino que todos los que están conocen, estos son algunos medicamentos que aparecieron en este último tiempo. El Zolgensma, que cuesta cerca de $2 millones por paciente, el Spinraza, que tiene un poquito más de tiempo, pero bueno, son muchos medicamentos que cuestan esos valores, ¿no? 1 millón por año o 1 millón por paciente. Que además se agregan, allá llevamos casi 20 años de medicamentos de alto costo, ¿no? Los primeros biológicos que aparecieron hace casi 20 años, que está bien, no tienen estos valores, pero
Si cuando yo estudiaba medicina me decían que iba a haber tratamientos oncológicos de $50.000, no lo habría creído, porque la verdad que no existía, eran tratamientos que no tenían esos valores. Así que son estos medicamentos, aparecen, pero claro, se acumulan sobre 20 años de mucho desarrollo de medicamentos que son muy costosos, no en estos valores, pero muy costosos. Y además de estos medicamentos que son para una población muy chiquita y que tienen valores muy altos, hay otros que quizás no tienen valores tan altos, pero que son para una población muy amplia, ¿no? Lo que pasó con hepatitis C fue un buen ejemplo. Estas nuevas drogas para la enfermedad de Alzheimer son otro ejemplo preocupante de tratamientos que pueden costar $50.000 por año para una población enorme, porque hay mucha gente con Alzheimer. Así que ese es evidentemente un problema. Pero también tiene un aspecto positivo, ¿no? Porque muchos de estos medicamentos son efectivos, así que hay un interés o hay cierto alineamiento en la preocupación, ¿no? Los pacientes quieren recibir estos tratamientos si sirven, los financiadores los querrían proveer si pueden y si su sistema de salud no se viene abajo por proveerlo. Obviamente los productores de la tecnología lo quieren vender, los pacientes lo quieren recibir, los médicos lo quieren indicar, así que hay mucho alineamiento de intereses para intentar buscar alguna solución a este problema, ¿no? Y el problema no es solo el costo, ¿no? Porque cualquier país del mundo podría pagar estos tratamientos. El problema es qué se deja de cubrir si se pagan estos tratamientos, ¿no? Un concepto que los economistas conocen bien, que es el concepto de costo de oportunidad. Los recursos son finitos y cuando los recursos... Es como ese señor que está ahí en la caricatura, ¿no? La frazada es más corta, él tiene que elegir, se tapa el pecho, va a tener frío en los pies, si se tapa los pies, va a tener frío en el pecho. Y con los recursos sanitarios pasa lo mismo, los recursos son finitos, así que la principal preocupación está en qué dejamos de hacer si nosotros cubrimos estas cosas y no otras, ¿no? No es que no se pueda, sí, siempre se puede y se podría cubrir más, pero bueno, hoy vimos varios ejemplos de cómo se van desplazando otras cosas, ¿no? Y desde el punto, este es un problema en todo el mundo. Ustedes van ahora a cualquier congreso en cualquier parte del mundo y el tema del medicamento de alto costo está presente. Hay documentos de la Unión Europea, de la Organización del Comercio, es un tema que afecta a todos. Pero claro, no es la misma mirada desde Europa, por ejemplo, de qué impacto tiene el medicamento de alto costo, que a ellos les preocupa, cómo afecta la sustentabilidad del sistema de salud, que una mirada desde Latinoamérica, donde ese costo de oportunidad, donde eso que quizás tenemos que dejar de hacer, tiene consecuencias mucho más graves que en Europa. Acá estoy mostrando, por ejemplo, y Rubén Torres mostró datos muy parecidos hoy a la mañana. En Latinoamérica, son datos del Banco Mundial del año 2020 más o menos, hay 10 millones de nacimientos por año en Latinoamérica y el Caribe, la mortalidad infantil es de 13.8 cada 1000 nacidos vivos, mucho menos que hace 40 años atrás, pero es 13.8. Eso quiere decir que en Latinoamérica hay 143 muertes infantiles por año, todos los años en Latinoamérica. Pongo el ejemplo de Europa del otro lado, ¿no? En Europa hay 4 millones de nacimientos. Por supuesto, como hay menos nacimientos, hay menos muertes, pero también la mortalidad infantil es de 3.2 en vez de 3.8. ¿Esto qué quiere decir? Que si Latinoamérica tuviese hoy la mortalidad infantil que tiene la Unión Europea, en vez de 143.000 muertes anuales, habría 33.000 muertes infantiles anuales en Latinoamérica. Quiere decir que al menos 3/4 partes de todas esas muertes son evitables en Latinoamérica. Eso quiere decir, es un número tan importante como 300 muertes por día de chicos que no se deberían morir. Y esto no es por la tecnología, pues si nosotros ponemos esos mismos números para la Unión Europea en los años 90, sería lo mismo. Nosotros con la tecnología de los años 90, que estaba disponible en Europa en los años 90, tendríamos la mitad de muertes que tenemos hoy. Y para mostrar un ejemplo más local, si comparamos la Argentina, que tiene más o menos 750.000 nacimientos, con una mortalidad infantil de 7.6, y lo comparamos con Chile, que está acá al lado, y no es que sea una diferencia tan grande, pero la mortalidad en Chile, la mortalidad infantil en Chile es más baja. Eso implica que nosotros tenemos 1.360 muertes en chicos que no habrían muerto si habrían nacido en Chile. Fíjense, y no estoy comparando la Argentina con Europa, lo estoy comparando con Chile. Quiere decir que hoy, en lo que va del día, ya hay 3 chicos que se murieron en Argentina que no se habrían muerto si hubiesen nacido en Chile. Son más o menos 4 por día. Así que el costo de oportunidad que nosotros tenemos es importante. Así que esa es una dimensión
muy relevante al analizar la sustentabilidad del sistema de salud. El otro aspecto es que con los medicamentos de alto costo no encontramos una solución, no estamos bien en las soluciones que en el mundo en general, pero volviendo acá a la Argentina en particular. Este es un estudio que se hizo con una beca de Salud Investiga, un trabajo que hizo el IEX junto con el Ministerio de Salud y con la Red ARETS, y analizaron cerca de 500 juicios demandas por medicamentos, y fíjense las patologías por las cuales fue más frecuente estas demandas, y no es sorprendente los medicamentos, ¿no? Eso también señala, bueno, que hay un problema que no está resuelto. Si tantas cosas terminan en una demanda y las instituciones de salud terminan estando obligadas a dar cobertura cuando interviene la justicia, bueno, quiere decir que no estamos con el sistema que necesitamos tener. Porque la verdad es que muchos de los mecanismos que existían hasta ahora no sirven para tomar decisiones en el contexto actual, mucho menos con los medicamentos de alto costo. Y me gusta mucho, esta es una caricatura que salió en el British Medical Journal en el 2011, ya pasaron más de 10 años, pero es muy vigente, y lo que vemos, no sé si ahí sí funciona ahí está. Ese señor que está ahí, imagínense que es un decisor, ¿no? Puede ser el que decide que entra en el PMO o que no entra en el PMO, puede ser un juez que decide que se cubre o no se cubre para un paciente, ¿no? Pero imaginemos que es un decisor que tiene que tomar decisiones de cobertura. Y ahí está parado en ese escalón de eficacia, ¿no? Ese es el escalón de la agencia regulatoria, de la ANMAT. Es como que él dice, no, lo aprobó la ANMAT, hay que cubrirlo. Lo aprobó la ANMAT, tiene que estar en el PMO. Lo aprobó la ANMAT, hay que dárselo al paciente. Y no se da cuenta que tiene unos escalones más, ¿no? Que podrá pasar al escalón de la efectividad, al de la costo-efectividad. Y esto ya se quedó viejo. Hoy hay más escalones. Se mencionó acá el escalón de la equidad, el escalón del impacto presupuestario, que ahora yo voy a mencionar. Pero claro, si nos quedamos en ese escalón tomando decisiones, no va a ir bien la cosa en general, menos con los medicamentos de alto costo. ¿Por qué? Porque las agencias regulatorias hacen otro trabajo que no tiene que ver con estas decisiones de cobertura. La agencia regulatoria, la ANMAT o ANVISA o la FDA, son todas iguales, y no está mal lo que hacen, está bien. Toman decisiones sobre estudios que tienen tamaños muestrales muy pequeños, que son ensayos clínicos aleatorizados que se hacen en condiciones ideales, muchos usan placebo como comparador, muchos ni siquiera miden resultados clínicos importantes para los pacientes, miden un marcador serológico, sobrevida libre de progresión, cosas que a los pacientes, a la sociedad no le importan. Pues la gente quiere dos cosas, ¿no? Vivir más, vivir mejor, y idealmente las dos cosas a la vez. No le interesa que le baje el marcador serológico, no le interesa tener sobrevida libre de progresión, si eso no se acompaña de vivir más o de vivir mejor. Entonces, toman una decisión que no es que hay que darlo ese medicamento, el médico no está obligado a recetarlo, ni el paciente está obligado a recibirlo, ni el sistema de salud está obligado a pagarlo, porque tiene aprobación regulatoria. Simplemente dicen, bueno, esto reunió una serie de pruebas mínimas para que nosotros autoricemos que se venda en el país, pero después son los pacientes, los médicos, los financiadores los que tienen que decidir cómo usarlo. Bueno, lo que está escrito ahí a la derecha. La aprobación regulatoria no implica que el medicamento produce un beneficio terapéutico en términos significativos para los pacientes. Que esté aprobado por la agencia regulatoria no significa que el medicamento funcione para los pacientes. Eso es algo muy contraintuitivo, pero es una realidad. Y el precio ni hablar, sobre todo en los países que no tienen regulación de precio, ¿no? El precio no necesariamente refleja el valor real que tiene ese producto para el sistema de salud. Entonces, bueno, para hablar ya de las posibles soluciones. El primer punto más obvio es el gasto en salud, ¿no? Hay que aumentar el gasto en salud. Si uno quiere incluir más tratamientos y quiere incluir estos medicamentos innovadores y de alto costo, y sí, hay que aumentar el gasto en salud. No me refiero quizás a las entidades que ustedes representan que tienen gastos en salud que ya son altos. Estoy pensando a nivel de Latinoamérica. En general, el gasto en salud todavía no es suficientemente alto. Hay que aumentarlo más. Y va a aumentar probablemente. Ahora estamos en una crisis económica mundial, pero Latinoamérica va aumentando poco a poco su Producto Bruto. La economía de Latinoamérica creció mucho estos últimos 20 años, va a seguir creciendo, así que va a subir el PBI
de los países y la proporción del PBI dedicado a salud también va a subir. Así que el gasto en salud va a aumentar. Para mí eso es una buena noticia porque es necesario gastar, invertir más en salud, ¿no? Pero para gastar más en salud también hay que poder demostrar que uno es responsable y que sabe utilizar ese recurso, que implica una proporción muy importante de la riqueza del país, tiene que poder demostrar que lo utiliza bien. Y ahí viene todo este aspecto de priorización de recursos, evaluación de tecnologías sanitarias que tanto se mencionó. Y ahora voy a yo tocar algunos de estos puntos que se dicen acá. Y voy a tomar como referencia este proceso de toma de decisión de cobertura en los Países Bajos, en Holanda, donde tienen un sistema público de salud. Holanda es un país que tiene muchos recursos, pero no tiene recursos infinitos para salud. En Holanda también hay escuelas, hay ejército, hay infraestructura, hay diques, qué sé yo. Tienen que usar su riqueza en otras cosas y en salud pueden dedicar una parte, ¿no? Entonces, fíjense, primero, esto es para decidir la cobertura, no para decidir la aprobación regulatoria, para decidir si el medicamento que ya está aprobado o la tecnología que ya está aprobada por la agencia regulatoria va a ser incorporado al PMO holandés, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, la primera pregunta es si es efectivo. Y esta pregunta se la hacen, alguien diría, pero si está aprobado por la agencia regulatoria, ¿es efectivo? No tiene nada que ver. El concepto de la agencia regulatoria mide eficacia y el sistema de salud está preocupado porque sea efectivo en cosas que sean importantes para los pacientes. Esta es una slide que muestro muchas veces, que es qué decisión tomó el sistema de salud inglés sobre 56 nuevas drogas oncológicas. Tiene varios años. Estas 56 drogas ya estaban aprobadas por la agencia regulatoria inglesa, por la ANMAT inglesa, ¿no? Esto es qué decisión tomó el sistema de salud en cuanto a su cobertura, a incluirlos en el PMO, por decirlo así. Fíjense que en cerca de la mitad de los casos la decisión fue o incorporarlo en el PMO, pero con alguna restricción. Quizás el medicamento estaba aprobado para cáncer de mama y cáncer de páncreas. El sistema de salud inglés dijo, para cáncer de mama lo vamos a cubrir, pero para cáncer de páncreas no. O estaba aprobado para primera y segunda línea, y el sistema de salud dijo, para primera línea no lo vamos a cubrir solo para segunda línea. Y en otros casos, que es lo que está en azul y en amarillo, directamente decidió no incluirlo en la cobertura, ¿no? Y si miran la primera columna del otro gráfico, esta que está acá, estas dos, el motivo fue insuficiente evidencia de efectividad. Es decir, estaban aprobados por la agencia regulatoria, eso quiere decir eficacia, quizás demostró que reducía un marcador serológico de progresión tumoral o que prolongaba la sobrevida libre de progresión. Pero el sistema de salud decía, no, mira, nosotros queremos, y contra placebo quizás, el sistema de salud dice, no, mire, nosotros para pagar este producto que cuesta 5 veces más que lo que nosotros damos hoy, necesitamos pruebas de que este producto nuevo es más efectivo en términos relevantes para los pacientes. Viven más, viven mejor o idealmente ambas cosas a la vez, y no que es mejor que placebo en un outcome intermedio que no es relevante para los pacientes. Así que ese primer paso de saber si algo es efectivo o no, no es tan simple y la agencia regulatoria no hace ese trabajo en ninguna parte del mundo. Fíjense, estos son datos de FDA y de Europa abajo, pero son muy parecidos. Más de la mitad de las drogas oncológicas, la FDA las aprobó sin evidencias de mejora en la sobrevida o en la calidad de vida, es lo que yo les digo. Y no es que está mal, esto no es una crítica a la FDA. Esto simplemente quiere decir que porque algo esté aprobado no es necesariamente hay que usarlo, ni es garantía de que va a funcionar. Pero lo peor es que a veces uno dice, bueno, no hubo tiempo, pero ya se va a demostrar. Fíjense que después de casi 5 años o 4 años y medio, esas drogas que se habían aprobado sin evidencia de mejorar la sobrevida o la calidad de vida, siguieron sin demostrar ser capaces de mejorar la sobrevida y la calidad de vida. Entonces quiere decir que no alcanza como ese señor ahí en el escaloncito, ¿no? Que nos paremos en ese escalón y digamos con esta evidencia a mí me alcanza, porque no es cierto, no alcanza, no es bueno ni para los pacientes ni para el sistema de salud. Ahora, si en Holanda, en los Países Bajos, dicen, ¿es efectivo? Sí, descubrimos que es efectivo en términos importantes para los pacientes y para el sistema de salud. La siguiente pregunta que se hacen es si es costo efectivo. Esto no me voy a detener, creo que muchos de ustedes lo conocen. Significa exigir que exista una relación razonable
entre los beneficios que aporta ese producto y el costo que implica para el sistema de salud. Eso quiere decir que sea costo efectivo. Algo que ofrece muy poquito beneficio no puede ser carísimo y tiene que haber una relación razonable. Así que ese es otro criterio importante. Bueno, en Suecia es lo mismo, ¿no? También el criterio de costo-efectividad, pero lo voy a pasar y voy a explicar el concepto. Este criterio de costo-efectividad no es lo mismo, quizás para ciertas enfermedades muy severas, como las que afectan en muchos casos, o las que corresponden a estos tratamientos de alto costo, los países están dispuestos a pagar un poco más. No es algo rígido, no es que la costo-efectividad es el único criterio. Acá, por ejemplo, vemos que en el caso de Holanda, ese umbral de costo-efectividad depende de la severidad de la enfermedad, y para enfermedades muy severas, esos están dispuestos a pagar un poco más y acá hay una relación no tan buena de costo-efectividad. Pero después, fíjense que una vez que algo demostró ser efectivo y que demostró ser costo efectivo, todavía ellos no se hacen una pregunta más en los Países Bajos. Dicen, ¿hay argumentos por los cuales quizás, aún siendo costo efectivo, no lo querríamos cubrir? O al revés, ¿hay motivos por los cuales, aunque no sea costo efectivo, lo queremos cubrir igual? Un motivo lo dije, quizás una enfermedad muy severa, una enfermedad huérfana, algo no es costo efectivo y lo quieren cubrir igual. Pero ¿en qué casos podría pasar que algo sea efectivo, sea costo efectivo y los Países Bajos no lo quieran cubrir? Bueno, el impacto presupuestario es, por ejemplo, un caso muy común por el cual un país puede decir, miren, esto es efectivo, estoy de acuerdo, es costo efectivo, pero no lo puedo cubrir porque esto desestabiliza mi sistema de salud. Pasó, por ejemplo, con la hepatitis C en todo el mundo. Se puso muy de moda, en el Reino Unido, por ejemplo, empezó a funcionar hace ya unos 5 años lo que ellos llaman el Budget Impact Test, el test del alto impacto presupuestario. Entonces, si un medicamento en el Reino Unido demuestra ser efectivo, demuestra ser costo efectivo, pero va a tener un impacto presupuestario mayor a los 20 millones de libras por año, el sistema de salud dice, no lo vamos a cubrir, esto va a ir por otra vía, vamos a entrar en una negociación especial con el productor de la tecnología porque está reconocido que ese impacto presupuestario le hace daño al sistema de salud por todas las cosas que se van a tener que dejar de hacer. Entonces el sistema de salud necesita unos años para poder acomodar ese golpe sin traer más daño que beneficio al sistema de salud, ¿no? Entonces, hoy en día es muy común que se hable de estas barreras que tiene que pasar una tecnología, ¿no? Tiene que demostrar ser segura, eficaz, efectiva, eficiente y que el sistema de salud esté en condiciones de pagarlo. Otra dimensión que se habló mucho acá también es la de la equidad. Ese también puede ser un motivo por el cual un sistema de salud puede decir, esto es efectivo, es costo efectivo, pero empeora la equidad del sistema de salud y entonces no lo vamos a cubrir. Esto que se ve acá muestra cuán efectivo es algo hacia arriba y cuánto mejora la equidad hacia la derecha, y lo mejor, lo más ideal es una intervención que es costo efectiva, que mejora la salud y que reduce la equidad. Pero, claro, antes de tomar decisiones habría que estudiar esto. Este es un ejemplo, porque además el tema de la equidad no es solo de Argentina, es en todo el mundo. Este ejemplo es, por ejemplo, y ahora hay muchos métodos que quizás escucharon hablar de costo-efectividad extendida o la costo-efectividad distribucional, que es otra dimensión más que se analiza cuando uno tiene que tomar una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias, tiene que tomar la decisión de incorporar algo a lo que sería el paquete de beneficios, el PMO. Bueno, mira, ¿es efectivo? ¿Es costo-efectivo? ¿Qué impacto presupuestario tiene? ¿Qué impacto en la equidad tiene? Este es un estudio hecho en Inglaterra que analizó, por ejemplo, 2 estrategias para hacer rastreo de cáncer de colon. Y ellos dijeron, bueno, tenemos una estrategia dirigida a poblaciones más vulnerables, que fíjense, una expectativa de vida de 61 años, ¿no? Las poblaciones más vulnerables, versus una expectativa de vida de 73 años en las menos vulnerables. Entonces dijeron, podemos hacer una estrategia universal, igual para todo el mundo, o podemos hacer una estrategia dirigida a los grupos más vulnerables. Y lo que les da es que la estrategia dirigida a los grupos más vulnerables es menos efectiva, produce menos beneficios en salud, pero aumenta la equidad. Y la estrategia universal es más efectiva, produce más salud, pero reduce la equidad. Así que
cuál vayamos a elegir dependerá de qué valor le demos a la equidad en comparación con los beneficios señalados. Pero claro, el que no estudia, el que no mira esto, tomamos decisiones a ciegas, ¿no? Esto lo voy a pasar, así tenemos un poquito más de tiempo. Y ya para terminar, una primera solución básica es eso, Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que como lo querramos llamar, pero tomar decisiones con los medicamentos, con todo, pero con medicamentos de alto costo, más todavía, con una agencia de evaluación o con el mecanismo que sea, pero analizando todas estas dimensiones de efectividad, equidad, costo-efectividad, impacto presupuestario. Y después está todo ese capítulo muy importante de todos estos acuerdos de riesgo compartido, que también es algo que es bueno. Como dije, acá hay un interés común entre los que producen la tecnología, los pacientes, los médicos, los financiadores. Hay un interés en poder dar acceso a los medicamentos que realmente son buenos. Acá hay muchos tipos de estos acuerdos, pero quizás el más conocido ahora son estos acuerdos vinculados al rendimiento, donde quizás el paciente empieza y si al tercer ciclo no responde, hay que suspenderlo. Quizás el sistema de salud no tiene por qué pagar esos 3 ciclos y se puede hacer cargo el productor de la tecnología, entonces el financiador solo se hace cargo de los pacientes que responden. Bueno, hay muchos mecanismos, pero esta es una manera que creo que es buena para todos. A los productores de tecnología les atrae, porque además cuando se trata de productos que son efectivos confían y saben de los beneficios que se pueden esperar, a los pacientes los beneficia, el sistema de salud los beneficia, así que acá hay todo un área en el país para poder trabajar en estos acuerdos. Porque claro, si no existe este tipo de acuerdos, un financiador tiene pocas opciones, ¿no? O adopta esa tecnología con toda la incertidumbre que hay, o se niega a aceptarla, y eso puede ser malo para los pacientes, o entra en algún acuerdo de este tipo, ¿no? Pues el otro caso extremo es decirle que no a todo, hay incertidumbre y bueno, decirle que no. Así que esto es una posible solución. Y lo otro que no voy a mencionar, pero que acá se mencionó, son esas entidades de alto costo, como es el Fondo Nacional de Recursos, que bueno, eso es todo un capítulo aparte que quizás también está vinculado con este concepto de aumentar el gasto en salud, ¿no? De que el Estado, que los países se hagan cargo de una parte importante de lo que implica aumentar el gasto en salud para poder dar acceso a estas tecnologías. Así que bueno, creo que estas, ya para terminar, espero que quede claro que para ninguna cosa, ni para el rastreo de Papa Nicolau, ni para un antibiótico más básico, es correcto tomar decisiones parados en ese escalón de la eficacia. Las agencias regulatorias son una cosa, las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias o los que deciden cobertura es otra cosa que no tiene nada que ver. Y si se siguen tomando decisiones desde ese escalón, no va a funcionar en general, menos para los medicamentos de alto costo. Muchas gracias. Prefiero estar parada por un problema que tengo en mi clavícula. Bueno, gracias por la invitación y por estar acá hoy con ustedes. Y yo voy a complementar la presentación que acaba de hacer Andrés con respecto a todo lo que es la sustentabilidad del sistema, el alto costo y los beneficios en salud que podemos obtener a partir de ahí. Y básicamente quiero llevar, y también por los 25 años que están en el título de esta jornada, no me voy a ir 25 años atrás, pero sí me voy a ir 7 años atrás. Hace 7 años, el doctor Servino me pidió que hiciera por él una presentación. No recuerdo si era para en este ámbito o en otro, la cual me ayudó el doctor Magonza, que está acá presente. Y era por un tema, o el título era muy similar al que estamos viendo hoy. Era sustentabilidad, alto costo, beneficios en salud, diagnóstico y las soluciones. Volví a esa presentación de hace 7 años atrás y me encontré con que esa presentación que habíamos realizado y habíamos armado para presentarla era casi la misma, digamos, con el mismo diagnóstico y con las mismas soluciones, muchas de ellas que ya presentó Andrés recién. Y la gran diferencia es que ese diagnóstico y esas soluciones, cuando uno mira el contexto, es que se darían hoy en
llamémosle, un cuerpo más deteriorado del que teníamos hace 7 años, con más inflación, con menos recursos dentro del sistema, ni que hablar con un fondo solidario de redistribución dentro de la superintendencia con los problemas que sabemos que tiene, con el PAMI, hoy los problemas financieros que sabemos que tiene, y con tecnologías, además, que son mucho más innovadoras y muchas de las cuales, no todas, pero sí muchas, son prometedoras en temas, digamos, curativos directamente. Con precios, como veíamos, que ahora no son los $50.000, son los $2 millones. ¿Qué hacemos entonces y qué hicimos en estos 7 años? Porque acá, no me dejarán mentir, yo he trabajado, bueno, para el doctor Casinotti, para el doctor Torres, bueno, no está el doctor Davinado Bachán, también hemos compartido trabajos con el doctor Andrés y hemos visto estos temas. Lo más importante también es que se han intentado implementar políticas y e intervenciones para poder ir hacia la costo-efectividad, hacia mejorar la equidad, hacia reducir la variabilidad de precios. Simplemente, y porque probablemente muchos conozcan algunas o todas de estas iniciativas que se implementaron, voy a mencionar 4, 3 de la Superintendencia y una del PAMI. Año 2016, en la Superintendencia implementamos un observatorio de precios de medicamentos de alto costo. No sé si lo recordarán. Ese observatorio lo que presentó o lo que mostraba era la gran variabilidad que había en los precios que pagaban las obras sociales por los medicamentos que se reembolsan en el Sistema Único de Reintegro. No voy a hacer, digamos, lo que se hizo. Ese observatorio, el único objetivo que tenía era de presentar la información a las obras sociales. Un año después, el doctor Servino nos pide la evaluación de impacto. Se había reducido a partir de esas intervenciones un 30% de la variabilidad en el precio de los medicamentos que se reembolsaban con un promedio, digamos, con el promedio de precios que se reembolsaba a la baja. O sea, en un periodo inflacionario, no el que tenemos hoy, pero con inflación, pagábamos menos los medicamentos y habíamos reducido la variabilidad. De eso que se derivó de algo que también para mí me pareció sumamente importante, que creo que también lo han mencionado, las licitaciones por factor 8 para hemofilia, con reducciones de precios del 80% en ese factor. Una licitación para un medicamento. Cuando se conformó y quienes conformaron ese trabajo, yo recuerdo, no me dejarán mentir, la Superintendencia, año 2016-2017, el doctor Casinotti, el doctor Servino, el doctor Arbachán, o sea, primeras líneas y segundas líneas, digamos, de la dirigencia, digamos, del sector salud, pensando estratégicamente cómo avanzar para poder mejorar los precios y mejorar la gestión de la compra de todos los medicamentos de alto costo dentro del sistema de salud. Se logró esa licitación, fue un éxito. ¿Qué pasó después? ¿Seguimos con otros medicamentos? ¿Cómo concluyó? ¿Qué evaluación hicimos de eso? ¿Qué identificación de barreras? ¿Qué desafíos? ¿Qué pasó hoy? ¿Por qué no damos continuidad a aquellas intervenciones, a aquellas acciones que vimos y las probamos que tuvieron éxito en reducir los precios? Por ejemplo, estas dos. Una tercera, también en la Superintendencia, no sé si recuerdan, resolución 370 de evaluación de tecnologías. ¿Qué queríamos hacer con eso? Lo que queríamos hacer con eso, o lo que el doctor Servino, el doctor Arbachán, todo el equipo quería hacer con eso, era empezar a introducir este concepto de valor. Digamos, hay identificar aquellos medicamentos o aquellas tecnologías, ¿sí?, que aportaban valor respecto de las que no aportaban, separar la paja del trigo para ver después cómo se avanzaba. Esa resolución generó dentro de la Superintendencia un equipo de coordinación de evaluación de tecnologías y un equipo muy bueno realmente, en el cual era interdisciplinario con médicos, economistas, un sistema. Luego también eso quedó como, llamémosle, relegado. Por suerte, ¿qué sucedió a continuación? Año 2018, Andrés, no sé si el año 2018 fue la Conetec. 2018. Año 2018, Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Fantástico. Por algún lado tenemos que empezar.
año 2022, esa misma comisión ha trabajado con personas de manera heroica. ¿Y por qué digo de manera heroica? Porque los que hacen esas evaluaciones no son remunerados por esas evaluaciones. Esa comisión no tiene el presupuesto que debería tener para hacer, y tomo mis palabras y me hago cargo de ellas, para hacer las evaluaciones que necesitamos que hagan. Entonces, vamos al Congreso, no sé cuántos proyectos de agencias de evaluación de tecnologías hay hoy. ¿Cuántos proyectos hay en el Congreso? 4, 6 proyectos. Ahora tenemos una comisión que está funcionando y una comisión que tiene técnicos y que son muy buenos y que terceriza muchas veces a iSalud, a IPEXA, al IEX, ciertas evaluaciones. Y todos los que conforman, y vuelvo a insistir, heroicamente trabajan para que esas evaluaciones se realicen. Y el presupuesto, que el presupuesto finalmente el que nos define las prioridades para que eso realmente avance y se profundice donde está, ¿no? Entonces, se empiezan estas acciones para ir tendientes a mejorar, digamos, la eficiencia y finalmente terminamos de vuelta en todas las intervenciones que hacemos, incluso de la gestión, con el mismo problema de costo de oportunidad. Porque si todo esto que hacemos con un esfuerzo enorme, digamos, luego no se ve reflejado en resultados y seguimos 7 años después planteándonos y disertando sobre los mismos temas, eso tiene un costo de oportunidad. Entonces, probablemente tengamos un problema de implementación de esas políticas, de esas estrategias y de continuidad una vez que se ha realizado el primer esfuerzo para que esas políticas, estrategias y acciones se han implementado. No podemos empezar siempre desde el escalón 1, porque si no, nunca vamos a llegar a poder implementar los modelos de riesgo compartido que recién decía Andrés, porque lamentablemente no tenemos en el sistema la información para hacerlo. De hecho, en todo este recorrido que he hecho, inclusive he pasado por la Cámara. La Cámara KM tiene un informe muy interesante que es de la Fundación Weber de Valor Social del Medicamento. La propia Cámara plantea este cambio de paradigma hacia identificar aquellas moléculas que realmente tienen mayor valor, si ya no solamente el valor lo medimos por la costo-efectividad, sino, como decía Andrés, por más dimensiones, pero identificar explícitamente esos criterios e identificar dónde vamos a invertir. Ahora, para eso, para poder avanzar en eso, necesitamos un sistema de salud que esté digitalizado, como mínimo que tengamos los datos. Fíjense lo que pasó en el PAMI. ¿Y por qué digo esto? Y, perdón, casi notícico. ¿Qué pasó en el PAMI? Lo quisimos implementar, de hecho se implementó, y me robo un poquitito del orgullo de haber participado de esa gestión. De hecho, el PAMI, durante la gestión del doctor Casinotti, logró equilibrio financiero dentro del PAMI, bajó el gasto de medicamentos. Ahora, no fue un corte transversal. Y en ese mismo periodo se incorporó innovación. No sé si eran 21 moléculas, pero se incorporó innovación. Alguna, pero se incorporó. Pero bajo un criterio sumamente estricto de evaluación. Y lo que decía Andrés del impacto presupuestario, y también acá hay otras personas que no me van a dejar mentir, también se tomó en cuenta, porque algunas moléculas que podían ser costo efectivas se decidió no ingresarlas por el potencial impacto presupuestario que podían tener dentro del presupuesto de medicamentos de la institución. Ahora, ¿qué pasa después con esas acciones, con esos? De hecho, quedaron hasta escritas, porque yo creo que todo lo que es el convenio y todo lo que se hizo para mejorar la información dentro de la institución quedó escrita en resoluciones. Bueno, ¿cómo se continúa con eso? Digamos, porque es necesario siempre comenzar desde un escalón más abajo en vez de darle continuidad a todas estas acciones. Entonces, yo simplemente 2 cosas, y ese es con lo que me quiero que se lleven. Primero, no solamente hablaría de alto costo, como dice Andrés, sino que me parece que hay que poner la palabra alto costo de oportunidad. Y el alto costo de oportunidad, digamos, es
no es un concepto financiero, son vidas que estamos dejando de salvar, es calidad de vida que estamos dejando de mejorar. Y por otro lado, digamos, pensar realmente en buscar ser hacedores de lo que nosotros mismos venimos planteando hace muchos años y llevarlo a la práctica. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Creo que no se escucha. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que hemos tenido dos panoramas muy completos, una parte económica y una parte médica fabulosa. No hay mucho tiempo, pero tengo dos preguntas para el doctor, para Andrés. ¿Qué resultados comprobados pueden haber dado los acuerdos de riesgo compartido? Si tenés No, ahí está. Sí, yo creo que hay muchas experiencias en el mundo distintas. Hay experiencias malas y hay buenas. Una mala es cuando empezó todo esto, es un acuerdo que se hizo en Reino Unido para un medicamento de alto costo, que lo que pasaba era eso, había evidencia un poco débil. El sistema de salud inglés no estaba muy seguro de que ese medicamento de alto costo iba a ser efectivo, pero tampoco estaba seguro de que no iba a ser efectivo, y creo que fue uno de los primeros ejemplos donde hicieron este acuerdo. Dijeron, bueno, nosotros vamos a asumir que la efectividad es la que dice el productor de la tecnología, se va a empezar a cubrir y vamos a recopilar información, y dentro de 2 años o de 3 años vamos a ver cómo fue, y si los resultados fueron los que decían que iban a ser, está bien, y si no, nos tienen que devolver los recursos. Y eso que en teoría sonaba muy bien, bueno, ¿se imaginan lo complicado que es hacer todo eso? El enorme trabajo administrativo de seguimiento de los pacientes, bueno. Esas cosas, hay muchas experiencias que no funcionaron del todo bien, ¿no? Esas cosas más ambiciosas, más a largo plazo, ¿no? De medición de resultados, de registros, y que acá en la Argentina quizás sean más complicadas todavía, ¿no? Esos son quizás algunos ejemplos de cosas que en teoría suenan bien, pero que son difíciles de implementar. Pero después se llenó, ahora ustedes habrán visto, se llenó de otros acuerdos mucho más creativos, que quizás son más simples, es decir, el paciente empieza y al 5.º ciclo no respondió, entonces no tiene que continuar, entonces nadie paga nada, esos sistemas Netflix de pagar por un tratamiento. Ahora además aparecen estas terapias génicas o tratamientos que curan, bueno, o la hepatitis C, si era tu ejemplo, ¿no? Enfermedades que son crónicas y ahora aparecen tratamientos que curan. Pero quizás son muy costosos, entonces son esos mecanismos que implican pagos más a largo plazo. Bueno, no sé, ahora explotó todo eso en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en Europa. Hay muchísimas experiencias que creo que son buenas, porque los financiadores las siguen haciendo y creo que son buenas para los productores de tecnología y para los financiadores. Así que creo que lo que no se puede es elegir cualquiera, ¿no? Hay que elegir la apropiada para el sistema de salud que uno tiene, para los sistemas de información que tiene, pero sí, hay para elegir cosas positivas para todos, para que todos ganen. Gracias, Andrés. Natalia, ¿qué acciones deberían hacer los distintos sectores de salud para colaborar con la sustentabilidad del sistema? Qué buena pregunta. A ver, les comento una en la que se está trabajando actualmente, que es la actualización del PMO. Y de vuelta voy a ir al año 2017. La actualización del PMO, el doctor Servino le pidió una consultoría a la Universidad de Salud y al IEX para actualizar el PMO. Año 2017. Se hizo un trabajo técnico excepcional, en la cual se identificaron hasta todas aquellas tecnologías, no me dejes mentir, en las que habría que desinvertir porque no aportan valor o porque ya tendrían que haber estado fuera. Incluso se hizo un análisis en el cual estaban definidas para los medicamentos de alto costo la calidad de la evidencia, el beneficio clínico y la probabilidad de costo-efectividad. ¿Dónde quedó ese trabajo todos estos años? En una publicación, que la publicación salió en una revista, pero finalmente no se implementó. Está realizado el trabajo técnico, no se implementó.
retomó la superintendencia y retomó el ministerio el año pasado o hace 1 año y medio el tema, y nuevamente se está haciendo toda una revisión para preguntarnos primero, bueno, ¿cuáles son los problemas de salud prioritarios para la Argentina? ¿Cuáles son las formas de resolver, las mejores formas de resolver desde lo médico clínico, al menos protocolizando, ¿no? Al menos tener un protocolo estándar, digamos, para dar respuesta a eso, priorizando explícitamente en función de criterios explícitos, es decir, definiendo realmente cuáles son esos criterios y poniendo esto en marcha, ¿no? Entonces creo que un camino puede ser ese, y a partir de ahí identificar los recursos que se necesitan y realmente poder tener algo más transversal. Muchas gracias, Natalia. Bueno, mucho trabajo por delante tenemos, evidentemente. Les agradecemos muchísimo, los despedimos y, bueno, gracias por todos estos conocimientos. Gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación del doctor Andrés Pichón Rivière, la licenciada Natalia Jorgensen y la doctora Cristina Sáenz. En Ciensa, implementamos la tecnología más avanzada para resolver los desafíos logísticos y garantizar la máxima seguridad en los más de 3.200 pedidos que dispensamos diariamente. Ciensa, comprometidos con la salud, comprometidos con las personas.